Aquí estamos, dándole la gloria y la honra al que vive para siempre, a Jesucristo, nuestro Redentor, Salvador, el que de tal manera nos amó, que derramó su sangre carmesí allá en el Gólgota. Y por eso podemos decir que en Cristo Jesús somos vencedoras y vencedores. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, pidiéndole que el Señor sea el centro de sus vidas, que en Él hay esperanza, que en Él hay restauración y que Él es el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Así es que qué bueno iniciar así, desde nuestro rinconcito a vencedoras, sabiendo que cumplirá su propósito en este día, que la palabra que traemos hoy caerá en un terreno fértil y en corazones necesitados. Y somos como esa guagüita anunciadora que traemos buenas noticias, noticias de salvación y noticias que desde aquí, desde esta Plaza Hadassah, en este tiempo, el Señor nos ha permitido, desde nuestro amado Valle de Veraca. Gracias, Jesús, porque tú eres el hacedor de maravillas. Te pido, Dios mío, que bendigas cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, cada ciudad de la República Dominicana y donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, que las vidas puedan ser restauradas, que la revelación tuya, Señor, llegue con poder, que podamos decir que ahora nuestros ojos te ven, que podemos decir nuestros oídos están atentos a lo que tu palabra quiere decirnos. Espíritu Santo de Dios, cada día es un regalo maravilloso que nuestro Padre Celestial nos da. Y tú eres el autorizado a revelarnos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que separados, Señor, de Él, nada podemos hacer. Empápanos, Señor, que podamos ser como esos ríos de agua viva y llenarnos como un manantial de agua fresca y una unción, Señor, desde tu trono de la gracia y del oportuno socorro. Adoramos tu nombre, Dios. Exaltamos al que vive, Padre, y te damos muchas gracias por un día más para que te glorifiques. Amén y amén. Y desde Plaza Hadassah estamos agradecidos siempre de Tirosh, de Espacio Integral y de Kazakh Home. Y como siempre, todos los días estamos en Vega TV Nacional de 4:30 a 5 de la tarde. Y feliz porque ella siempre es una bendición cuando nos visita. Y sé que hoy también el Señor va a usarla para glorificar su nombre y para traernos por medio a la palabra revelación de lo alto y sabiduría del Altísimo. Ella es mi hermana amada, Yomaris Ramos. Yoma, buenas bendiciones. Amén, tía, gracias. Así es. Estamos aquí para dar buenas nuevas de salvación. Amén. Estamos aquí para que descubramos la verdad y seamos libres con ella. Amén. Y que podamos, como pueblo de Dios, decirle a otros que sí se puede, que con el Señor todo es posible y que nosotros somos más que vencedoras, tía. Aleluya. En todo tiempo, en todo momento, porque para el Señor no hay circunstancia. El Señor no se mide por el tiempo o crono como nosotros. El Señor es eterno y así nosotros tenemos que pensar. Amén. Pues bien, tía, en este momento nosotros vamos a compartir una palabra que le hemos puesto por nombre los 3 regalos. A propósito de que estamos en una fecha prácticamente donde las personas se sienten muy alegres, donde siempre vamos llevándole un regalito a las familias.
y estamos en una época verdaderamente de regocijo. Y vamos a hablar de estos 3 regalos. Nosotros estamos en una época que estamos cerca de las Navidades y vamos a ver por qué nosotros somos tan alegres y celebramos tanto este tiempo. Estos 3 regalos de los cuales vamos a hablar no fueron elegidos por casualidad. No. Tienen un propósito y tienen un fin determinado. Pero, ¿qué me trajo a mí a memoria lo que vamos a hablar hoy? Miren, hace un tiempecito un amigo me visitó y ese amigo fue como a las 8 de la noche a mi casa y él se sentía tan feliz y tan regocijado y fue a comunicarme con su esposa que estaban esperando un bebé. Wow. Y yo dije, ¿cómo? Feliz estaba yo de que ellos me compartieran esa bendición, porque yo nunca me lo iba a imaginar. Y nada, ahí hablamos un rato, yo andaba hasta con un presentito para las personas que le estaban comunicando esa bendición. Luego esa misma persona me llama unos días después para que fuéramos a gozarnos en la revelación del sexo del bebé. Ya usted sabe, eso es ahora, en los tiempos míos no se usaba mucho eso, pero ahora estamos en este tiempo donde todo se va documentando, donde todo se va poniendo como en la historia de lo que son nuestros hijos. Y realmente también me sentí muy bien, porque qué bueno que uno participe de bendiciones de sus amigos y que uno pueda estar ahí presente apoyándolo. Y le decía que eso me traía a memoria que hace más de 2000 y pico de años que nació un bebé en la tierra, pero que ese mismo bebé hacía 700 años antes que lo habían anunciado. Así es. Y lo que no se sabía era quién iba a ser la portadora de ese gran regalo, en qué momento, a qué edad, en qué situación, en qué circunstancia. Y déjenme decirle que más de 2000 y pico de años estamos hablando y todavía estamos celebrando la llegada de ese bebé. ¿Y quién es ese bebé? Bueno, pues ese bebé vino con una gran comisión en sus hombros, que fue traer salvación a toda la humanidad. Y era conocido o es conocido como Jesús. Entonces, de esos mismos padres que yo le hablo, tía, ellos van a documentar todo. Ellos van a tener álbum de fotos, van a tener sonografía, van a tener citas médicas, van a tener todo lo concerniente a lo que es la llegada de ese bebé. Pero de Jesús nosotros tenemos poca información de su niñez. Las escrituras nos hablan acerca de él, pero no con mucho detalle. Entonces vamos a ver con los detalles que encontramos cómo podemos armar la historia de cómo fue Jesús en su niñez. Como le decía, debía de venir a una persona especial. Entonces imagínense usted una joven embarazada, con un embarazo que no lo estaba esperando. Así es. Ella fue la primera sorprendida cuando le dieron la noticia. Comunicárselo a la familia, me imagino que fue difícil, porque ella estaba comprometida. Y sobre todo decírselo al novio. Mira, mi amor, tú no sabes que me pasó tal cosa. Y el novio a lo mejor no tan espiritual como ella diría, no, pero espérate, mi amor, hasta aquí llegamos tú y yo. Me imagino esa joven, el dilema que tenía. Si era de parte del Señor, si fue que me lo imaginé o si yo soy la escogida. Pero muchas preguntas que ella se hacía. Me imagino yo en ese momento como mujer y como joven. Es un compromiso bastante grande. Pero estoy segura que como esas personas conocían de las Escrituras, alguna información le quedó a ella en su corazón después que fue visitada por ese ángel. Y le decía que imaginemos esta joven embarazada que tenía que trasladarse hacia otra ciudad muy lejana, sin baby shower, sin familia, sin amigos y sobre todo en una montura que me imagino que no era la más adecuada para ella. Así es. Entonces, imaginemos este estado de esta mujer, de esta joven. De este bebé no conocemos fecha de nacimiento determinada. Históricamente no está comprobado ni el día ni el año. Nosotros decimos 2000 y pico de años. Pensamos que es en diciembre. Hay muchos autores o teólogos que dicen que no, que fue en septiembre, otro que fue a mitad del año, por una serie de cosas que ellos unen, como eran las ovejas que no podían estar en invierno, etc. Ya habían pastores. Exactamente, sea cual fuere la fecha, nació. Lo importante es que celebramos que nació. Amén. Y eso es lo que a nosotros debe de regocijarnos, que no quepa duda de que vino a la tierra un Salvador. Entonces, como le decía, no hay nada acerca de este bebé, ni la estatura, ni cuánta libra nació, ni de qué color era su pelo, sus ojos, nada sabemos de él. Solamente sabemos de algunas profecías que nos hablaban. También nos dice que nació en un establo. Mucha gente dice, que eran pobres. Posiblemente sí, pero también no hubo lugar para ellos.
a la ciudad donde ellos fueron. Y no fue en una cunita ni en un catrecido que nació, fue en un pesebre. Amén. Que él nació, ese bebé. Entonces, miren cómo vamos escribiendo esta historia. No hubo lugar para quedarse, pero sí nosotros podemos encontrar los atributos y asignación que traía este bebé, y eso nos los habla Isaías del 7 al 14. Isaías nos dice: por eso el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa es la alegría de celebrar estas fechas. Pero también Isaías 9:6 nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y como le narraba la historia, los padres del bebé que le mencionaba, ellos pueden hacer una sonografía y llegar al sexo del bebé. Pero este niño Jesús, que no existía nada de esa modernidad, se le declaró tanto a su mamá o a su papá que era varón y el nombre que iba a traer. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 1:31, cuando María recibe esta revelación y le dice el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya traía el nombre y el sexo. Pero a su padre, que era José, también se le hizo una revelación, porque recuerden la disyuntiva que posiblemente este joven tenía de quedarse o no con esta mujer embarazada. Entonces él también recibe una visita de revelación. Y Mateo 1:21 nos dice que le dijeron: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente se le reveló nombre y sexo a José, sino también su asignación y su propósito. Entonces, cada padre, óiganlo bien, tiene un rol diferente en la vida de los hijos. Por lo tanto, nosotros hoy nos vamos a ocupar, ya habiéndole este pequeño resumen, y lo vamos a ver, de lo que nos vamos a ocupar en este momento, es acerca de Mateo 2:11, que es aquí donde vamos a hablar de los 3 regalos. Nos dice la palabra: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Es importante que entendamos que la familia se había quedado en Belén a pasar una temporada, y aquí fue donde llegaron los sabios de Oriente, que lo conocemos como los reyes o los magos. La palabra nos habla de sabios. Y aquí nuevamente en este texto bíblico nosotros podemos ver cómo podemos corregir errores que se han cometido generalmente en las postales de Navidad, que nos hacen ver como que los magos del Oriente llegaron al pesebre donde Jesús estaba. Ellos llegaron a la casa donde ya Jesús tenía alrededor de 1 año, casi 2 años, más o menos se calcula por ahí. Llegaron los viajeros del Oriente. No llegaron a un establo, llegaron a una casa. ¿Qué es importante que resaltemos en este versículo? Es que la adoración fue dirigida al niño, fue dirigida a Jesús. Pero también encontramos que él estaba con su madre. Nosotros lo que hemos estudiado un poquito acerca de lo que son las familias saludables, es importante que las madres entiendan que es determinante que mamá esté con su bebé desde que nace, más o menos hasta los 3 años, dándole ternura, dándole cariño, dándole amor. ¿Por qué no encontramos a José en este cuadro? Porque nosotros debemos de suponer que José, como papá proveedor, estaba en su labor de trabajo, mientras ella cuidaba a su bebé. Amamantaba a su hijo. Amamantaba a su bebé, cuidaba a su bebé. Y el papá estaba en los quehaceres del papá. No quiere decir que papá no esté presente, pero como le decía al principio, cada uno de nosotros como padre tenemos diferentes roles en la vida y en la crianza de nuestros hijos. Siguiendo ya con la niñez de Jesús, podemos ver que antes de los 2 años, José vuelve y recibe una revelación del ángel que le dice, como la vida de ese bebé estaba en peligro, de ese niño, que debían de salir de esa ciudad y debían irse a Egipto. Pero luego de un tiempo, José vuelve y recibe revelación del ángel
y le dice que como ya había pasado el peligro, que volvieran a la tierra de Israel. Pero José, como padre prudente y sabio también, se da cuenta que hay situaciones a la ciudad donde le dicen que se dirija, y por eso él cambia el rumbo y se va a Nazaret. Por eso es que oímos que Jesús de Nazaret, por ahí viene ese nombre. Entonces, pero lo que realmente queremos enfocarnos es acerca de los regalos, el significado y sobre todo el mensaje que trae a cada uno de estos regalos. Importante, el orden en la Biblia no es como en las matemáticas. El orden no se puede alterar porque cada regalo tiene una simbología. Así es. Primero nos habla de oro. Entonces, cada uno de estos regalos tiene lo siguiente. Primero, utilidad del regalo, el valor personal que traían cada uno de esos regalos, el significado simbólico y sobre todo cómo se cumplieron y que faltan por cumplirse estos regalos. Entonces, hablamos de que el primer regalo era oro y nos representa a Jesús como rey. El oro se ofrendaba a las familias para los hijos de los reyes. Esto denota la naturaleza de rey que traía ese niño en sus hombros. Es recordarle a ese niño que tiene una descendencia real, que tiene una estirpe divina, que está revestido con la gloria del Señor, que no se puede apartar de los caminos del Rey, que tiene un compromiso, que vino, diríamos que sellado desde el vientre de su madre, con una asignación. Entonces, es importante que entendamos que el oro también tiene una simbología y era que iba a ser de utilidad monetaria porque, como le dije antes, ellos iban a tener que irse a otra ciudad y a lo mejor no eran personas que tuvieran muchos recursos económicos y el oro también le iba a servir como un recurso económico porque también el oro en ese momento tenía gran valor monetario. Pero ¿qué es lo importante de este regalo? Que nosotros entendamos que tanto los padres como los líderes espirituales, los líderes que están encargados de muchas personas, que les recuerden su linaje, que somos personas escogidas por Dios, que si nosotros nos encontramos con ese drogadicto, con esa prostituta, que le traigamos a memoria que ellos también pertenecen a un linaje real, que ellos también son hijos de Dios. Y que cuando nosotros vemos lo que fue el tabernáculo del Señor que nos habla acerca del arca del testimonio, podemos ver que esta arca estaba hecha en madera y que estaba revestida de oro. Es un recordatorio a nosotros de que esa madera somos nosotros, nuestra humanidad, y que ese oro que cubría esa arca era la divinidad de Dios, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos seguridad. Es decir, que nosotros tenemos que entender que somos de un linaje especial, que somos de la realeza. Entonces, debemos recordarle a nuestra generación y a las generaciones emergentes que nosotros somos personas que somos de naturaleza real, que nuestra verdadera identidad no debe jamás negociarse. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, si queremos un ejemplo palpable, es cuando los amigos y Daniel fueron llevados a otra tierra. Le fueron cambiados sus nombres, mas su identidad jamás cambió, porque ellos sabían del linaje que procedían. El segundo regalo que llegó a la vida de este niño fue el incienso, y nos representa a Jesús como Dios. El incienso es la expresión máxima de adoración de nosotros al Padre. Era un recordatorio a ese niño de qué vino él a la tierra y cuál era su función para desempeñar. Era diciéndole que él era un mensajero especial que iba a llevar a las personas a que conocieran de Dios como Padre. El incienso tiene una característica muy especial, tía, y es que debe de tener fuego. Debe ser quemado para que su esencia pueda salir, para que perfume el lugar donde estamos, para que nosotros entendamos que también al hacerlo, cuando el incienso recibe ese fuego, también cambia su naturaleza. También el incienso tiene un valor monetario. Se usaba en ese momento como perfume, como aroma agradable para las personas y también se usaba para ordenar a los sacerdotes y ungirlos. También de manera monetaria tenía su validez. El tercer regalo nos representa a Jesús como hombre, la mirra. ¿Qué era la mirra?
la mirra se utilizaba para perfumar a los muertos. Esto les recordaba a ese niño, a ese joven, a que vino a la tierra. 3 cosas como padre nosotros tenemos que tener en cuenta e inculcarle a nuestros hijos, que son linaje escogido, que vienen con un propósito eterno para glorificar a Dios y que sobre todo deben morir a su naturaleza humana. Entonces, el significado que tienen estos regalos lo podemos encontrar en la palabra. En Juan 12, 15, que nos dice Jesús como rey. Y es aquí donde Jesús fue recibido, donde las personas que estaban ahí, yo lo voy a parafrasear, ¿verdad? Es que nos dice, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Amén. Aquí el primer regalo empezaba a revelarse. Jesús se montó en un burrito y entró, y la palabra dice que dice, no temáis, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. El incienso, que fue el segundo regalo, nos presenta a Jesús como Dios y lo podemos encontrar en Juan 1:1, que nos dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra evidencia de los regalos es la mirra, que nos representa a Jesús como hombre, y en las Escrituras lo podemos encontrar en Juan 19, 38, 40. Y nos dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Tercer regalo que se cumple. Si nosotros nos trasladásemos a ese regalo, tía, a la mirra en este tiempo presente, ¿usted sabe qué sería? Si nos imaginamos, como a mí me gusta mucho usar eso, que cuando ese bebé, a usted le inviten a una actividad, usted le lleva una cajita de muerto. Wow. Recordándole que debía morir. Los 3 regalos que hemos mencionado tienen un significado especial en la vida de ese hombre, de esa persona que hoy nosotros conocemos como Jesús, el Cristo. También Isaías nos recuerda en su capítulo 60, versículo 6, que una multitud de camellos lo cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Si leemos detenidamente este versículo, nos damos cuenta de que faltó un regalo, que fue la mirra, porque la mirra representaba la muerte de Jesús. Cuando el Señor venga en su segunda venida, que lo estamos esperando, en aquel día no traerá mirra, porque esto nos recuerda a su muerte. Cuando Él venga por segunda vez a la tierra, no veremos ningún detalle ni nada que hable de su muerte. Y ya para cerrar con broche de oro estos 3 regalos, debemos de saber que hemos creído en Jesús como Rey, de que Jesús es Dios y que sobre todo va a venir pronto. Como decimos, Maranata. Filipenses 2, 9, 11 nos dice lo que vamos a hacer cuando Él venga. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí veremos cumplido esos 2 primeros regalos. Amén. Y la Escritura nos habla de que ese niño que nació, creció y murió por nosotros, nos ha dado una herencia, y esa herencia nosotros tenemos que recibirla en fe y creyendo. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2, 9, Él nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Y es el propósito que aquí estamos, Yoma, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Porque antes no éramos pueblo, pero al recibirle a Él como Señor y Salvador y venir a derramar nuestro corazón en arrepentimiento para agradarle a Él, Él entonces nos ha dado regalos incalculables, porque la salvación que Él nos dio fue por un precio muy alto, precio de sangre.
y allá en el Gólgota nos hizo vencedoras y vencedores. Gracias, Yoma, por estar aquí, y a ustedes un abrazo grande y que Dios me los bendiga siempre. Fortalece el corazón, dile a Dios alto.